Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. Vamos a analizar ahora el tema educación a distancia. Para ello les compartiré pantalla y de esta manera podemos seguir con esta explicación. Bien, la educación a distancia tiene sus orígenes por allá de los 80 del siglo pasado, 1980, 81, en el cual el gobierno de la República lanzó un proyecto muy ambicioso en el que se pretendía y se sigue pretendiendo hasta la actualidad dar instrucción primaria, secundaria a una gran cantidad de adultos que no la habían realizado por diversos motivos, especialmente porque eran personas que habían nacido por allá en los años 40, 50, 30, y en ese tiempo no era la instrucción primaria obligatoria, ni la secundaria como fue posteriormente. De manera que era necesario que todas estas personas, adultos, cursaran la primaria, puesto que se requieren tener estudios como es saber leer y escribir, saber sumar, restar, todo esto, ya que se dificultan muchas de las demás tareas que se realizan cotidianamente. Un ejemplo muy sencillo es cuando una persona acude a una cita médica al Seguro Social y le piden que saque su Cardex o su tarjeta en donde va a llevar un registro de las visitas, de las consultas que ha tenido, las vacunas que le han puesto, todo aquello que registra la salud de esta persona. Pues bien, en muchas ocasiones se daba el caso de que se les anotaba por parte de las enfermeras o las recepcionistas de ahí de las unidades médicas la siguiente fecha a la que se deberían de presentar, pero al no saber leer, pues tenían que andar buscando quién les leyera su cartilla o su ficha de registro, y a veces al no conseguir quién les leyera, porque esto se generaba principalmente en ciudades apartadas, ¿verdad? Donde eran muchas las personas que no sabían leer y escribir, y pues no se presentaban a las citas. Es un ejemplo nada más de tantos en los que se requiere, obviamente, leer, saber leer y escribir. Otro ejemplo muy sencillo es cuando una persona trabaja en una empresa y que en algún momento dado le ofrecen un puesto más alto para que tenga un mejor sueldo, como el de chofer, y en esos casos, pues la persona tiene que sacar su licencia de conducir y no puede, tiene el impedimento de del analfabetismo, ¿verdad? ¿Y qué es lo que sucede? Pues que se pierde esa oportunidad para esta persona. Son muchos los ejemplos que podemos mencionar en donde se requiere por lo menos lo más básico en lectura, en matemáticas, en algunas de las demás áreas de la enseñanza. Entonces, en el año de 1981 se publica un decreto presidencial en donde se crea el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos, o INEA. Quiero hacer mención a que a mí me tocó, por allá de los 80s, cuando estaba yo joven, me tocó participar en este Instituto Nacional de Educación para los Adultos como uno de los que aplicaba exámenes a las personas que ya previamente habían estudiado toda una serie de temas correspondientes a un periodo un parcial o ya al final del año, ¿verdad? Y a mí me tocaba ir a Bocoina, a Krill, a Namiquipa, a distintas poblaciones, a distintas ciudades de aquí el estado de Chihuahua, a aplicar exámenes. Hay que hacer notar que esta educación a distancia inicia con correos, no inicia con lo que hoy conocemos como las redes de Internet. ¿Por qué? Porque en ese tiempo todavía el Internet no aparecía, no estaba tan extendido como actualmente lo es, y en ese tiempo difícilmente las personas se podían comunicar por teléfono. Así es de que se utilizaba personal que acudía a asesorar a estos adultos y al mismo tiempo se utilizaban otras personas como su servidor que acudíamos a aplicar los respectivos exámenes. Todo
en papelería, obviamente, en documentos, exámenes escritos, y había que pues ir y venir, había que enviarles a estos adultos los libros de texto, los cuadernos de trabajo, y pues ahí se les asesoraba a distancia. Así pues, vemos que en sus comienzos la educación estuvo más que nada relacionada con la educación de los adultos, la educación a distancia, y pues se utilizaba mucho la correspondencia. Luego, este mismo concepto se fue extendiendo a otras áreas de la enseñanza, como fue la secundaria, la preparatoria y posteriormente las carreras universitarias. Esta enseñanza requiere, como es lógico, lo que se conoce como feedback o retroalimentación. Es decir, siempre debe haber un docente que esté al pendiente de las dudas, de comentarios, de lo que sea, eh, cualquier cosa en relación a los estudios que se están cursando. También en esa misma época, por allá de los 80s, 90s, aparece el sistema de enseñanza o colegio de bachilleres abierto, que manejaba en un principio la educación a distancia, pero tenían que acudir a la escuela, se les daba el material y durante toda la semana lo cursaban, pero para dudas, pues empezaban a utilizar los teléfonos y con el tiempo esto ya se fue extendiendo al Internet. La educación a distancia es una manera de formación independiente no presencial y en ella se requiere que la enseñanza y el aprendizaje sea planificado por parte del estudiante porque tiene que tomar determinadas horas en el día para sentarse y ponerse a leer, ponerse a aprender, hacer los ejercicios y de alguna manera ir cumpliendo con todos los puntos y los requisitos para poder cursar una materia. Este sistema cambia esquemas tradicionales porque ya no es el docente el centro o el eje de la enseñanza como lo fue hasta hace algunos años. Ahora es el estudiante el que forma el eje central porque se pretende que el estudiante sea impulsado, sea de alguna manera atraído a investigar por su cuenta, a despertar en el estudiante esa curiosidad académica para que sea el mismo estudiante quien se vaya poco a poco autoeducando. Claro que el docente juega un papel muy importante porque va a fungir como el director, va a fungir como un moderador, como una guía en este aprendizaje. En esta educación a distancia no existe una relación en tiempo real porque en muchos de los trabajos, muchas de las lecturas se van a compartir por medio de alguna plataforma como es Classroom o algunas otras que existen. De ahí que los maestros en muchas ocasiones compartan con sus estudiantes de muchas formas los procedimientos para resolver algún problema y esto se deja mediante grabaciones, como la que en este caso están ustedes observando, en donde se comparte esa información asincrónicamente. Es decir, el docente y el estudiante no están conectados a la misma hora. Toda vez que el docente graba una clase o algún ejercicio y se lo comparte al docente por alguno de los medios establecidos y el estudiante lo va a observar en el momento en que tenga un tiempo libre o cuando él lo haya así dispuesto o lo haya agendado en todas las actividades que tenga durante su día. Aquí no existe una coincidencia física, salvo algunas clases en donde existe asesoría por parte del docente. Requiere, y esto es lo más difícil de la enseñanza a distancia, requiere independencia y autorregulación por parte del estudiante. Aquí el estudiante tiene que ser su propio patrón, ser su propio director y fijar las horas, los días en que va a estudiar, en los que se va a sentar en la mesa, en el escritorio o donde pueda en su trabajo y se va a poner a leer y se va a poner a realizar ejercicios, a hacer esa parte
que normalmente se lleva a cabo en el aula, pues la va a realizar de una manera independiente, de una manera a lo mejor solitaria, él solo o sola, y pues de alguna forma regulando sus actividades para poder estudiar. En estos casos, como podemos ver, como hemos podido ver, la enseñanza requiere que se utilicen diversas peculiaridades para, en un momento dado, hacer más atractivo para el estudiante el aprendizaje y buscar todos los recursos tecnológicos para poder explicar con precisión temas que a veces son muy complejos. Aquí el estudiante toma su tiempo, escucha las grabaciones, ve información que le comparte el docente, investiga por su cuenta y lleva a cabo una enseñanza propia. Existen diversas peculiaridades como en la que estamos observando, en donde pues el estudiante a veces nomás enciende la cámara y ya enciende eh, la clase, por ahí se conecta y ya pues se dedica a dormir toda la clase porque la clase fue a lo mejor muy temprano, a las 7 de la mañana. Y pues desgraciadamente llegan a pasar estas situaciones. Para el docente se necesita una revisión de todos los contenidos curriculares porque necesita adaptar esta enseñanza a distancia de diferentes formas, ya sea compartiendo videos, compartiendo documentos, compartiendo lecturas, sugiriendo investigaciones en determinados repositorios de Internet. Y el docente tiene que adaptar estos recursos a los contenidos curriculares. Existen nuevas teorías de aprendizaje y una de ellas es el constructivismo, en donde el aprendizaje lo va construyendo el estudiante conforme va avanzando y va adaptando cada nueva tecnología o cada nueva forma de trabajar a su método de estudio. Cada estudiante tiene una manera como aprende mejor. Existen estudiantes que luego están con la televisión encendida y están leyendo y están aprendiendo. Hay otros que ponen por ahí música relajante y se ponen a leer o a estudiar, a realizar ejercicios. Existen otros que requieren de silencio absolutos y por ahí se aíslan en alguna recámara o alguna pieza de la casa para poder concentrarse. El caso es que todos debemos de buscar la manera como vamos a enseñar y a aprender. Y en estos casos, a esto se le llama el constructivismo, porque cada quien va a construir la manera como va a aprender. Obviamente, haciendo uso de las tecnologías existentes, especialmente las tecnologías de la información y la comunicación. Aquí son muy importante el uso de sonidos e imágenes, porque de esta manera podemos explicar algún tema o alguna resolución de algún problema. Es sabido que una imagen nos dice en muchas ocasiones más que 1000 palabras, pero pues sí, en muchas ocasiones es necesario la explicación del docente con relación a determinados temas. En muchas ocasiones se generan temores o para muchos estudiantes nuevas expectativas, porque ya no solo ven lo que están aprendiendo, sino que ven la manera como eso lo van a adaptar en su trabajo para poder compartir su información, su acervo cultural con otras personas y de esta manera acrecentar mayormente su propio acervo cultural. Eh, es un carácter universal esta forma de enseñar y aprender, puesto que se utiliza en todas partes en nuestro mundo y cada lugar tiene sus peculiaridades de cómo se utiliza. En este caso, esta universalidad permite que el estudiante pueda acceder a maestrías, a doctorados, a diplomados en otras partes de nuestro país o en otras partes fuera de nuestro país, porque este tipo de enseñanza
pues ya está establecido en todas partes del mundo. Esta enseñanza reordena el espacio y el tiempo, porque cada quien tiene que buscar el lugar en donde va a aprender, o nosotros los docentes tenemos que buscar el lugar donde mejor estemos para poder enseñar, para poder compartir nuestros conocimientos. Obviamente que el tiempo es una parte muy importante porque tenemos que destinar un determinado tiempo para la clase, ya sea para impartirla o para recibirla. Y esto motiva pues que hagamos espacios, ya sea en nuestro trabajo o en nuestras actividades cotidianas, para dedicarnos exclusivamente a esto. Desgraciadamente, en una parte de la población generan exclusión este tipo de enseñanzas, porque en muchas ocasiones se ha visto que no todos los estudiantes, especialmente los niños, no todos tienen una computadora o acceso a una computadora. Este fue uno de los problemas más grandes de la pasada pandemia, en donde muchos niños no tenían internet en sus casas y por ahí se acercaban a algún local que brinda internet gratuito, un café, alguna papelería, qué sé yo, y por ahí se ponían afuerita a ver la clase, a escuchar lo que les enseñaba el docente. Es decir, en las personas con mayores problemas económicos, pues se genera una exclusión, desgraciadamente. Pero aquí el objetivo, como se menciona, es generar propuestas viables. ¿Cómo lograr que la enseñanza-aprendizaje llegue a todos? Por ejemplo, ahí son 3 computadoras y en este caso estamos observando eh, 11 niños. Entonces, pues están compartiendo la pantalla en una computadora 4, en otra 4 y en otra 3. De esta manera, pues podemos ver cómo se requiere, pues, en esta enseñanza-aprendizaje, buscar los medios para que todos puedan de alguna manera hacer uso de las tecnologías y incursionar en este mundo que es bastante accesible para la mayoría de las personas. Igualmente, los medios van a modificar las claves de percepción, porque aquí ya vamos a utilizar una serie de pictogramas, una serie de imágenes, dibujos, gráficas que permiten hacer llegar esa enseñanza al estudiante, a veces con únicamente observar alguna diapositiva, alguna imagen. En la educación, en la tecnología educativa, las tecnologías juegan un papel muy importante. Porque la sociedad de la información y de la formación requiere precisamente de las herramientas de las tecnologías. Para ello es necesario ver, determinar en qué grado ayudan a que se logren los objetivos. Y de no estar logrando esos objetivos, pues en un momento dado se requiere reordenar el uso de determinadas tecnologías. No quiere decir que todas las tecnologías estén ya construidas o estén adaptadas para todo tipo de enseñanza. Recordemos que hay algunas carreras, algunas materias que no pueden hacer uso de determinadas tecnologías. Como ejemplo, en la materia de, en algunas materias de derecho, pues es a veces inútil pretender agregar imágenes cuando se trata de artículos de la ley. Un ejemplo. En mi caso, en la materia de hechos de tránsito, yo requiero de muchas imágenes, pues tengo que mostrar los daños vehiculares, ya sea en una colisión contra un vehículo o en un atropello. Entonces, los recursos van a variar, hay que determinar qué tanto nos están ayudando los recursos y buscar aquellos recursos que realmente puedan impactar en el estudiante. Igual, debemos de analizar los principios deontológicos de la enseñanza, es decir, qué estatutos, qué reglas rigen a la enseñanza para hacerlas válidas dentro de nuestra carrera. Siempre va a ser necesario plantearnos esta cuestión. ¿Verdaderamente existe mejora en los procesos de enseñanza-aprendizaje al incorporar estas herramientas? Yo pienso que sí. Yo pienso que se ha
aumentado la calidad en la enseñanza, tanto visual como auditiva y como los recursos que se pueden utilizar. Recordemos que en el pasado los maestros tenían que elaborar muchas veces cartulinas o en algunas otras ocasiones dibujos en el pizarrón para de esta manera poder mostrar un diagrama a los alumnos, un mapa mental. Bueno, pues esto ya todo se logra gracias a las diferentes herramientas. ¿Aprenden los alumnos en los procesos de formación online? Sí, siempre y cuando exista una autorregulación y una verdadera independencia. ¿Cambia este moderno recurso la estructura de la didáctica o la retoca? Sí lo cambia, porque la didáctica ahora hace uso de todas las tecnologías de la información y la comunicación y de esta manera se apoya de una manera firme en todas estas herramientas y recursos tecnológicos. La didáctica, como todos sabemos, estudia los procesos de enseñanza y aprendizaje. La didáctica es esta ciencia que tiene como objeto orientar y organizar todas las situaciones de enseñanza-aprendizaje. Es decir, la didáctica es el eje que nos ayuda a poder transmitir información y a poder de alguna manera mostrarla más clara y más sencilla. Así tenemos pues que la ciencia y la tecnología de los sistemas de comunicación van a desarrollar diferentes procesos de enseñanza-aprendizaje, para de alguna manera optimizar, hacer mejor la formación intelectual. Existe una teoría de la comunicación en la que debemos de considerar a estos factores como primordiales. Primero, la figura del emisor, es decir, el docente, cómo se va a presentar ante el estudiante, cuál es el objetivo que persigue, cuál es verdaderamente su intención, su pasión por la enseñanza, cuál es la intención del emisor, de qué manera le impone a la enseñanza su sello particular. Y luego tenemos la codificación. ¿Cómo es que traduce esa información a una forma fácil o sencilla de entender? A esto se le llama codificación. Existen algunos conceptos, algunos términos que en muchas ocasiones tienen que ser explicados con ejemplos o a veces con experimentos. Luego tenemos el mensaje, es decir, la información que se va a transmitir. ¿De qué manera se va a hacer esto? Escrita, auditiva, por medio de imágenes, por medio de prácticas. ¿Y cuál va a ser el canal que se utilice? Si va a ser el proyector, si va a ser el pizarrón, si va a ser una lectura, un dictado por parte del docente, algo que ya no se utiliza. ¿Cuál va a ser este canal y cómo se le va a dar un énfasis para que realmente llegue al estudiante? Luego tenemos que considerar las barreras que vamos a tener en el proceso de transmisión, como lo es a veces en la enseñanza a distancia, pues la falla de internet o la falta de una computadora. Ha habido estudiantes que me han tocado que no tienen su computadora en funcionamiento y toman clases a veces por teléfono, pero a veces tienen el problema de que se les acaban los datos. ¿Qué barreras puede haber? Esas barreras tenemos que buscar los docentes la manera de zanjearlas, de brincarlas, de lograr los objetivos a pesar de estas barreras. Luego tenemos la parte más importante a partir de hace algunos años, que es el receptor, que va a decodificar esa información, pero aquí existe la necesidad de que el docente cree un sistema en el que se entiendan los mensajes de una manera fácil y sencilla. El significado de este último se atribuye al mensaje recibido, es decir,
el proceso se va a medir en la persona o receptor. Pues tenemos que este tipo de educación o e-learning, como se le conoció hace algunos años, por la letra E, por la palabra electronic, y learning, pues el aprendizaje con medios electrónicos. Este e-learning, que hoy se conoce como educación a distancia, motiva a que los docentes estemos constantemente buscando la manera de capacitarnos en nuevas tecnologías para de esta manera hacer más fácil la enseñanza-aprendizaje. Aquí el autoaprendizaje es una parte fundamental, como lo dije hace algunos momentos. ¿Por qué? Porque es autodirigido, autónomo y autorregulado. Es decir, se requiere de toda la disposición del estudiante para que aprenda. No podemos inculcar en el docente, en el estudiante, un sentido de responsabilidad, porque como todos sabemos, eso pues aprende en casa. Nosotros tratamos de impartir la información y de hacer más atractiva la manera como se imparte, más impactante, pero a veces, como estamos observando en estas imágenes, a veces existen barreras infranqueables que no podemos si es que el estudiante no pone de su parte. Esta modalidad logra, pues como dice aquí, mayor reconocimiento a través de las tecnologías, ya sea en el modelo asincrónico, sincrónico o un modelo completamente de autoformación, en donde al estudiante únicamente se les dan algunas clases de asesoría. Obviamente se apoya en la inteligencia y la imaginación tanto del docente como del estudiante, porque ambos tenemos que relacionarnos por medio de estas tecnologías y crear los canales para poder comunicarnos y para poder retroalimentar en su momento esa información que ya se brindó. Para ello, pues casi siempre estamos al día en cualquier capacitación que se nos brinda por parte, como en este caso, de la universidad. Pues el mensaje autodirigido se da cuando la persona ya definió las metas que tiene de aprendizaje y las relaciona con sus necesidades, con su experiencia laboral, con su trabajo, con el desarrollo personal que quiere lograr, obviamente con su tiempo y todas las ocupaciones que tiene durante el día, pero principalmente con sus metas, qué es lo que pretende lograr. De esta manera puede satisfacer sus necesidades académicas, profesionales y lograr, en este caso, un título universitario. Cuando la persona tiene sus metas bien definidas, podrá autorregular su aprendizaje y de esta manera ser más fácil tanto para él como para su docente la transmisión y recepción de la información. Así pues vemos que existen diferentes tablas como la que estamos observando en donde se distribuye el tiempo que se va a utilizar en el sistema tradicional o en el aprendizaje virtual. Bien, pues hasta aquí vamos a llegar. Espero que los temas o este tema que acabamos de observar haya quedado lo más claro posible. Nos vemos en la próxima ocasión. Gracias. If I stay with